ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Lisepsi te trae la realidad caliente de nuestro país. Y como todos los domingos tenemos la columna económica de Isaac Yuyo Rudnik, director de Lisepsi, quien nos va a contar cómo vienen las últimas noticias a nivel económico en nuestro país. Hola Yuyo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, contanos, ¿qué novedades traes para este domingo? Bueno, si nos acordamos el domingo pasado, cuando hablamos, estábamos en plena incertidumbre a la espera de la designación del nuevo o la nueva ministro de Economía, porque ya se había producido la renuncia de Martín Guzmán el día anterior, el día sábado. Y la espera del nombre no era una cuestión, digamos, de curiosidad por saber quién es, sino porque en sí encerraba probablemente una definición política de qué orientación iba a seguir de ahí en más o de aquí en más tras la renuncia del ministro saliente, que había sido muy cuestionado en su direccionamiento desde un sector importante del gobierno, o sea, fundamentalmente desde el kirchnerismo. También desde otros sectores, pero fundamentalmente desde el kirchnerismo, y con, digamos, alusiones muy concretas y directas de parte de la presidenta y de su hijo Máximo. Finalmente fue, como sabemos, designada Silvina Batakis. ¿Qué significa respecto a la orientación que va a seguir de aquí en más el gobierno? Empieza a haber algunas definiciones, hubo algunas definiciones en distintas entrevistas que dio la ministra durante la semana. Las definiciones en líneas generales plantean seguir el rumbo que tomó el ministro. Esto significa fundamentalmente cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario. Ella planteó en ese aspecto claramente de que iba a seguir las orientaciones, el programa del fondo, que requiere fundamentalmente equilibrio fiscal, requiere reducción en relación con este aspecto para que llegar a equilibrio fiscal, reducción del déficit fiscal y también lo que llaman cuidado de las reservas, o sea, sostener las reservas. Esos aspectos de acumular reservas y reducir el déficit fiscal eran partes sustanciales, yo diría columnas, pilares del acuerdo que se firmó con el fondo. En relación con esto también, buscar la reducción de la evolución inflacionaria a través de la instalación de tasas de interés que superaran la inflación. ¿Qué es lo que hizo el gobierno desde que firmó el acuerdo hasta el día de hoy respecto a esas orientaciones que debió seguir? ¿Se redujo el déficit fiscal? No se redujo el déficit fiscal. Las tasas de interés, por la evolución tan brusca de la inflación, siguen siendo negativas y no pudo acumular reservas a pesar de que el déficit el incremento de las exportaciones es importante y el saldo comercial sigue siendo también un elemento importante. ¿Y por qué no se pueden acumular reservas aun cuando haya récord de exportaciones? Y el saldo comercial, que en principio era positivo, se empieza a hacer cada vez más pequeño. El elemento principal es el crecimiento de las importaciones, y dentro del crecimiento de las importaciones ocupa un lugar sustancial la importación de energía. La importación de energía por dos cuestiones, porque se incrementó la actividad económica y hay más demanda de energía, además por razones estacionales, que llega el invierno, y también por el crecimiento de los precios internacionales. Claro. Hay que tener en cuenta que el año pasado el gobierno compraba el gas licuado a $11 el BTU, y ahora actualmente está en $35 el BTU.
lo que obliga al gobierno a tener un desangre, digamos, del fisco por dos vías: por la vía de la compra directa del gas y del petróleo, fundamentalmente del gas licuado, y también porque mantiene los subsidios en el mercado interno para lograr que los aumentos no lleguen efectivamente, aun cuando han sido varias veces anunciada la famosa segmentación. Esto no ha podido ser implementado. Bien. ¿Cuál es la reacción que tiene el gobierno ahora desde la asunción de Bataki, que venía de antes? Se refuerza ahora la implementación de un cepo cada vez más fuerte. Digamos, prácticamente estamos en una situación de lo que llaman el super cepo, o sea, se han establecido medidas que impiden la entrega de dólares aún para importaciones de insumos y de productos que son indispensables o son muy importantes para la continuidad del funcionamiento de la economía, fundamentalmente del funcionamiento del sector industrial. ¿Qué es lo que sucede cuando se aumentan las restricciones, se endurece el cepo? Inmediatamente aumenta la brecha cambiaria, porque hay una cantidad de sectores que no pueden conseguir más los dólares por la vía normal, digamos, y van a buscarlo a los mercados paralelos, ya sean los mercados legales como el dólar bolsa o el contado con liqui o el dólar blue. Perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando aumenta la brecha se genera una enorme presión inflacionaria. Y ante esto se genera una situación de incertidumbre que presiona sobre el mercado y sobre la evolución inflacionaria para una evolución inflacionaria más acelerada, que es lo que de alguna manera ha sucedido en estos últimos días, pero además se agrega otro problema, que es que las empresas, ya sea las productoras o las de grandes cadenas de comercialización, defienden los stocks, retienen la producción, retienen la venta de una cantidad de productos a los que, como está de por medio la posibilidad de una devaluación, ellos evalúan que no tienen precio. Por supuesto que ahí en el medio hay una cantidad de situaciones especulativas que se ponen en marcha y que generan mayor incertidumbre. Así que en los próximos, días vemos cómo sigue evolucionando todo este tema. Cómo sigue esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Era Isaac Yuyo-Rudnick, director del ISEPSI. Toda la información del ISEPSI la pueden conseguir en www.isepsi.org.ar.